Bien, bueno, mis hermanos, vamos a empezar en esta noche con nuestra reunión de discipulado y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en todo lugar, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos disponer en nuestro corazón, poder participar de esta reunión. Te pedimos, Padre nuestro, que puedas iluminar nuestra mente y nuestro corazón para poder escuchar y entender estas cosas. Y más que escucharlas, Señor, aplicarlas a nuestra vida, Señor, porque sabemos que es tu doctrina, es tu enseñanza, Señor. De esta manera fueron enseñados y fueron discipulados otros cristianos antes que nosotros, Señor. Y nosotros queremos aprender de ella, Señor, aprender de tu doctrina y vivir de acuerdo a ella, Señor, porque sabemos que nos puede hacer sabios para la salvación, sabios, Señor, en nuestro crecimiento espiritual, en la manera en cómo nosotros vamos creciendo a la imagen de tu Hijo Cristo. Ayúdanos, Señor, en este cometido, en esta noche, y bendice este tiempo, bendice a cada uno de mis hermanos, ayúdales a comprender y que puedan ellos aplicar estas cosas a sus propias vidas y enseñar a otros también, Señor, para cumplir de esta manera con la comisión que tú nos has dejado como creyentes. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, anteriormente, vamos a poner aquí una hora para que no nos pasemos del tiempo. Anteriormente, ustedes recordarán que habíamos estado viendo este capítulo, acerca de la adoración religiosa y el día de reposo. Dijimos que este capítulo 22 tiene tres partes. La primera de ellas la vimos el miércoles pasado, cómo se debe adorar, cómo la iglesia debe adorar al Señor, y vimos todos los medios, todos los elementos que un culto tenía que tener, ¿verdad? Ya vamos a hacer un resumen de eso. Así que estas son las tres partes en las que se divide este párrafo. Los párrafos del 1 al 5 tienen que ver con la manera en cómo la iglesia debe adorar. La segunda parte tiene que ver con dónde debe adorar la iglesia. Y la tercera parte es cuándo debe adorar la iglesia, que son los párrafos 7 y 8. El día de hoy, mis hermanos, vamos a ver únicamente el párrafo 6, porque coincidentemente el domingo tenemos el tema del Día del Señor, que es el objeto que se trata en los párrafos 7 y 8. Así que vamos a dejar esa enseñanza para el día domingo y el próximo miércoles que nos reunamos vamos a pasar al siguiente capítulo, ¿verdad? Porque espero yo que después de este domingo esté ampliamente estudiado este último inciso que habla acerca de cuándo debe adorar la iglesia, ¿verdad? Así que miremos primeramente, antes de entrar a responder dónde debe adorar la iglesia, miremos un resumen de lo que vimos en la clase pasada, brevemente. Dijimos, solo Dios puede establecer la manera en la que Él quiere ser adorado. Eso es lo que nos dice el segundo mandamiento. ¿Qué dice el segundo mandamiento? ¿Alguien se acuerda? Serás imagen. Ajá. No te no te harás imagen y no te inclinarás ante ellos. Cuando la escritura usa esa palabra imagen o esa acción de hacerse imagen, es usar la imaginación, porque eso es usar la imaginación, hacerse en su mente una imagen mental, valga la redundancia, de cómo puede ser una cosa. ¿De dónde sale todas las ideas de los mayas, de los aztecas, de los incas y todos ellos? ¿De dónde nace la idea de que sus dioses eran así, que el dios era del maíz, el dios de la lluvia, el dios del agua, todo lo demás? ¿De dónde nace? De la imaginación. ¿Y qué es la imaginación? Hacerse imagen. Entonces ese segundo mandamiento nos está hablando acerca de eh, esa manera nuestra de usar la imaginación para rendirle culto a Dios. Entonces dijimos que la manera en cómo Dios restringe nuestra imaginación es
estableciendo la manera en la que Él quiere ser adorado. Y hermanos, Dios nos conoce tan bien que sabe que si nosotros tenemos la pequeña oportunidad, la oportunidad más leve de inventar algo, somos gallos inventando. Y mire si no es cierto, cuando usted está en la lectura de la palabra, comienza a leer, inmediatamente su imaginación empieza a vagar, empieza a imaginarse, ¿verdad? Las ropas de el real sacerdote, el sumo sacerdote, eh, cómo era la madera de acacia, cómo era la cobertura, la tapadera del arca y todo eso. Empieza nuestra imaginación a volar. Entonces necesitamos algo que venga y que nos aterrice en cómo son las cosas, ¿verdad? Así que yo me imagino que cuando el Señor le dijo a Moisés que tenía que adorarme en mi pueblo, ya Moisés estaba buscando el playlist, ¿verdad? De cuáles eran las canciones que iba a poner y todo lo demás. Entonces el Señor lo tuvo que centrar de vuelta, traer de vuelta la realidad y decirle, esta es la manera en cómo yo quiero ser adorado. Y ustedes que han seguido la lectura de Éxodo, ¿se dan cuenta qué nivel de detalle, capa tras capa, de todo lo que tenía que hacerse? ¿Verdad? Así que Dios establece la manera en la que Él quiere ser adorado. Él ha regulado nuestra adoración en las Escrituras, y si Él estableció que esta es la manera en la que Él quería ser adorado, ¿quién somos nosotros para venir a inventar y querer hacer otra cosa fuera de lo que Dios ha establecido? Entonces, en primer lugar, la Escritura nos muestra que el objeto de la adoración es Él y nadie más que Él. Ese es el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, el primer mandamiento nos dice eso. Él es el objeto de adoración y no hay nadie más. Y luego, en el segundo mandamiento nos dice la manera en cómo Él quiere ser adorado. La adoración después de la caída debe ser hecha por la mediación del Señor Jesucristo. De nuevo, el Señor queriendo aterrizar nuestra imaginación y no queriendo que nosotros nos vayamos por nuestro propio camino, nos da Cristo para que por medio de Cristo nosotros canalicemos bien nuestra adoración, porque todavía tenemos rastros de pecado en nuestro corazón, en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos. Hermanos, y muchas veces los malos pensamientos llegan aún cuando nosotros estamos en medio de la adoración. ¿Cómo podemos atrevernos a pensar que nuestra adoración delante de Dios puede ser pura? Puede ser 100% pura si sigue habiendo pecado en nosotros. Pero por eso, gracias a Dios, tenemos un sumo sacerdote que es puro y sin mancha y sin pecado, que Él tiene plena libertad para entrar en el lugar santísimo y ofrecer sacrificios por nosotros. Así que la adoración, después de la caída, debe ser hecha por la mediación del Señor Jesucristo. Los elementos de nuestro culto, en base a lo que Dios manda en su palabra, dijimos que los podemos dividir en ordinarios y ocasionales, ¿verdad? Ordinarios o comunes son la oración, la lectura, la predicación, la audición de la palabra, ¿verdad? O sea, la palabra predicada, escuchar la palabra predicada. Los cantos y la celebración de las ordenanzas de la Cena del Señor y del bautismo. Vimos algunos pasajes que nos muestran que estos eran los elementos que había en el culto que se celebraba en las escrituras en la iglesia primitiva, ¿verdad? Entonces dijimos, nuestro culto tiene que tener todas estas cosas. Y cuando lo comparamos uno a otro, podemos ver que nuestro culto en efecto tiene oración, tiene lectura congregacional de la palabra, hay predicación, hay audición de la palabra con los llamados, el llamado a la adoración, el llamado al arrepentimiento, el llamado a ofrendar. Todos estos llamados nos hacen a nosotros escuchar la palabra y rendirnos ante la palabra, ¿verdad? En obediencia. Tenemos cantos y tenemos la celebración de las ordenanzas. Los elementos ocasionales, estos son los elementos ordinarios, ¿verdad? Es lo que nosotros hacemos en el día a día del culto. Pero hay elementos ocasionales que aparecen en las escrituras cuando es llamado un día de ayuno y un día de acción de gracias. Vimos en el libro de los Hechos que la iglesia primitiva llamaba ayuno a la iglesia
cuando iban a ordenar a sus pastores, cuando iban a ordenar a sus diáconos, toda la iglesia ayunaba para imponerle manos a ese varón que estaban escogiendo o estaban encomendando para el ministerio. Así que son elementos ocasionales, ¿verdad? La iglesia puede reunirse para celebrar ayuno y acción de gracia. El Señor permite que nosotros podamos celebrar este tipo de eventos, ¿verdad? Este tipo de ocasiones. Todo lo que está fuera de eso, hermanos, el Señor no lo manda. Y si el Señor no lo manda, ¿qué es? Falsa adoración. Falsa adoración. ¿Y cuál es otro término que dijimos que es falsa adoración? Fuego extraño. Lo voy a poner mute a usted para que contesten los demás. Ah, ya. Ah, ok. Es que como lo tengo aquí al lado, no. Me estoy viendo, Tiene la chepia. Bueno, entonces, ¿dónde debe adorar la iglesia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde debe adorar la iglesia? Todo lugar. Muy bien. Vamos a ver qué dice la confesión. Me ayuda ahí, Emily, a leer. La otra parte de la adoración religiosa están limitadas a un lugar, ni son más aceptables por el lugar en que se realizan o hacia el cual se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidar ni abandonarse voluntariamente o por negligencia cuando Dios, por su palabra o providencia, nos llama a ellos. Amén. Entonces, como en todos los párrafos anteriores, tenemos que ver cuál es el propósito por el cual los editores de la confesión decidieron establecer esto en este párrafo, ¿verdad? ¿Cuál es el trasfondo histórico que hay ahí detrás de ese párrafo? Porque ellos quisieron que nosotros supiéramos todas estas cosas, que ahora, bajo el Evangelio, ni la oración, ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitadas a un lugar, ni son más aceptables por el lugar en que se realizan o hacia el cual se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios por su palabra o providencia nos llame a ellas. Entonces, ¿cuál es el trasfondo histórico? ¿Qué querían los editores que nosotros supiéramos o que las generaciones futuras de bautistas reformados lucharan o se libraran de esos ataques? Tres cosas en particular. En primer lugar, ustedes notaron que ese párrafo empieza con ahora la adoración en el nuevo pacto, porque ellos hacen una distinción entre cómo es la adoración en el antiguo pacto y cómo es ahora la adoración en el nuevo pacto. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Pero ese es el primer elemento, ¿verdad? Distinguir la adoración del antiguo pacto y no traerla a tiempo presente, que ese es un gran problema en muchas de las iglesias hoy en día. ¿Por qué? Porque están usando elementos del antiguo pacto en una adoración que ya ha quedado obsoleta o que ha quedado invalidada por el Señor. Cosas como tocar el chofar, cosas como tener un sumo sacerdote, eh, el incienso, el arca del pacto, ¿verdad? Mucha gente hace recreación de estas cosas y realmente vamos a ver que hay una diferencia entre cómo se adora en el antiguo pacto, por qué se adora así y por qué ya en el nuevo pacto no tenemos que adorar de esta manera. Ese es uno de los principales trasfondos. El segundo es el judaísmo, ¿verdad? El judaísmo aún en la iglesia primitiva, era un gran problema, haciendo a los cristianos, de acuerdo a la libertad cristiana y a la libertad de conciencia, esclavizándolos a los métodos del antiguo pacto
incluso, ¿verdad?, habían llegado hasta, hasta el tiempo de la Reforma. Y luego, el catolicismo romano, ¿verdad? Y vamos a ver por qué eso es un problema. Recuérdense que el enemigo principal que estos reformadores estaban combatiendo era la Iglesia Católica Romana. Entonces, las prácticas de la Iglesia Católica Romana eran algo que ellos estaban tratando de sacar, de purificar la Iglesia de ese tipo de prácticas. Miremos entonces, en primer lugar, cómo era la adoración en el Antiguo Pacto. En primera instancia, la adoración en el Antiguo Pacto estaba unida a una localización geográfica y una estructura física concreta. ¿Qué localización geográfica? Jerusalén. ¿Qué estructura física concreta? El templo. Pucha, hermana, anda allí. Buenísimo. Entonces, la adoración en el Antiguo Testamento estaba vinculada a Jerusalén. Toda la gente pudiera estar en Samaria, en Judea, en Etiopía, en cualquier lado. Pero los días de fiesta solemne, ellos tenían que subir a la ciudad de Jerusalén a ofrecer sacrificios y holocaustos, porque el Señor los convocaba en sus sagradas festividades a ir a Jerusalén y adorar. Entonces, vemos en diferentes pasajes que hay peregrinos subiendo a Jerusalén para las fiestas. Por ejemplo, el Señor Jesús junto con sus discípulos, estaba en Jerusalén para celebrar la Pascua, ¿verdad? Vemos al etíope eunuco que estaba viajando de regreso a Jerusalén en un peregrinaje para ofrecer sacrificio al Señor. La fiesta de Pentecostés es una santa convocación también. La adoración antiguo testamentaria estaba conectada al lugar físico de Jerusalén. ¿Y por qué Jerusalén y no Samaria? Porque en Jerusalén estaba el templo. El lugar de la presencia especial de Dios se encontraba ahí. Entonces, vemos, bueno, ahora que hemos estado leyendo en Éxodo, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta cómo el Señor establece que así tiene que ser hecho. Héctor, si lee ahí Éxodo 25, del 8 al 9. Así lo haréis, ¿verdad? Les dice el Señor. El Señor quería que se adorara de esta manera. Entonces, quien prescribió y ordenó la alabanza conectada a un lugar geográfico y a una estructura física concreta fue el mismo Señor. Y lo vemos una y otra vez en todos los pasajes de Éxodo. Por ejemplo, Éxodo 40, del 34 al 38, en Namibia. Por este tiempo, el Señor estableció que el templo en la ciudad de Jerusalén iba a ser el lugar de adoración y que ahí se iba a manifestar su presencia en forma de una nube. Durante ese tiempo, en ese momento específico. Ahora, tenemos que saber que nuestro local de nuestra iglesia, ahora en 2023, no es el lugar especial de la columna ni de la manifestación de la nube de Dios. ¿Qué? Porque Dios ya no se manifiesta de esa manera. Se manifestó así en ese tiempo. Hay iglesias que actualmente están, que dicen, manifiestan que Dios baja en forma de nube o en forma de columna de fuego, ¿verdad? Y realmente es inconsecuente con la enseñanza de la Escritura. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la adoración del Antiguo Testamento. En estos tiempos, la adoración es diferente y vamos a ver por qué. Pero en aquel entonces, todos los cristianos en todo el mundo, si siguiéramos nosotros adorando bajo la adoración del Antiguo Testamento, tendríamos que viajar a Jerusalén, a el templo, a adorar. Y como no hay templo, allá estaríamos en el muro de los lamentos, poniendo peticiones, llorando. Los varones nada más, porque las mujeres no pueden entrar.
Entonces, ¿quieren adorar bajo el régimen del Antiguo Testamento? Verso 36, mire lo que dice, ¿verdad? La nube se alzaba del tabernáculo y los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Cuando la nube se alzaba, los hijos se movían, ¿verdad? Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que se alzaba, hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba del día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel y todas sus jornadas. Esta fue una manifestación necesaria para sustentar al pueblo en el desierto. Ya no es necesaria para sustentar a su pueblo en estos tiempos. ¿Por qué? ¿Okay? Así es, tenemos su palabra, ¿verdad? Tenemos su voluntad revelada a nosotros. No necesitamos que la nube se mueva aquí y se manifieste para saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios ya no se manifiesta así, Dios se manifiesta a través de su palabra. Entonces, eh, pero lo que resalta en todos estos textos que nosotros leímos es que si ustedes agarran este verso 40 y 25 de Éxodo, ustedes, 40 era, ¿verdad? Si 40, el 34, el 38, si lo leen desde un inicio, desde el 1 hasta el 38, van a ver que en todos lados se recalca una y otra vez, como Jehová había mandado, como Jehová había mandado. Y hizo Moisés un arca como Jehová había mandado. Y ofreció incienso como Jehová había mandado. Ofreció holocausto como Jehová había mandado. Entonces esto era parte de la ley del Señor para su pueblo. ¿Qué ley? ¿Qué ley? ¿Qué ley? Ceremonial. La ley tiene que ver con todos estos asuntos de la manera en cómo ellos tenían que ofrecer sacrificio al Señor, era la ley ceremonial. Entonces, cuando nosotros leemos este Éxodo 40 y Éxodo 35 antes de este, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que todo está hablando acerca de la ley ceremonial. Entonces, si está hablando de la ley ceremonial, pregunta, que no sea Laura, ni Noé, ni Plan. Pregunta, ¿está esa ley vigente para nuestros días? No está vigente. Entonces, fue abolida por Cristo. Por lo tanto, ya no tenemos que alabar, ya no tenemos que adorar como está escrito en el Nuevo Testamento. Ahora tenemos una nueva forma de adorar. Pastor, pero no encuentro yo en la Biblia esa nueva forma de adorar y que eh, ya no está vigente la adoración del Antiguo Testamento. En un pasaje que es ampliamente conocido por todos nosotros, hermanos, que lo hemos visto hasta la saciedad, en salsa, en espagueti, en refrito, en todo. El pasaje de la Samaritana. Carlota, ayúdeme a leer Juan 4, del 21 al 26. El encuentro de Jesús y la Samaritana en el pozo. Mire lo que dice acá. Cuando él venga, Muy bien, miremos despacio este versículo para que nos demos cuenta qué es lo que el Señor está diciendo ahí. Se encuentra con la mujer y obviamente tienen una discusión teológica en la que la mujer de de un trasfondo étnico diferente al de Jesús, tenemos que irnos un poco más atrás, ¿verdad? La etapa de los reyes de Israel, cuando se divide el reino porque
Un hijo de Salomón quiere ser rey y el otro también, Roboam y Jeroboam. Se divide el reino y se hace el reino sur y el reino norte. El reino sur era Samaria y el reino norte era donde estaban todas las 10 tribus de Israel, de la cual Efraín era la mayor. Y el reino del norte era Judea, de donde vienen los judíos. Ahí estaba la tribu de Judá, que era una tribu de grandes guerreros, de donde era David, de donde era de jueces, hombre. Eh, no, no, no. No, no era Gedeón. Antes de Gedeón. Que, que era, que era yerno de Otoniel. Y el que vea el costo, Ajá. Bueno, Judá era una tribu de guerreros, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos dos reinos, el reino de Samaria y el reino de Judea. Obviamente, el Señor afirmó su pacto a la casa de David. Quien tenía el pacto con Jehová y la manera en cómo tenían que adorar era el reino de Judea. Entonces, el reino de Judea, en el reino de Judea, perdón, estaba establecido que el pueblo tenía que ir a Jerusalén a adorar y ofrecer holocaustos y sacrificios. Pero los de Samaria, queriendo hacer su propio reino, apartándose totalmente de los de Judea, establecieron sus lugares altos de adoración para no tener que ir hasta Jerusalén, sino que adorar en su propio reino. Entonces, esa discusión es la que trae a la mesa la samaritana. ¿A dónde tenemos que adorar? Ustedes los judíos dicen que en Jerusalén, pero nosotros los samaritanos decimos que en este monte es que tenemos que adorar. Entonces el Señor le dice, la hora viene, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice a los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos estaban totalmente perdidos adorando en otro lado donde el Señor no había mandado. Y entonces le dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque el pacto del Señor fue hecho con la casa de David, y David es de la tribu de Judá. Entonces la salvación viene de los judíos. Eso es lo que el Señor le está diciendo ahí, ¿verdad? Que nosotros sí sabemos porque en el reino norte, Judea, ahí fue donde el Señor ratificó su pacto con su pueblo y a ellos fue que les dio las instrucciones correctas de cómo adorarlo. Los judaizantes distorsionan terriblemente este texto diciendo que la salvación viene de los judíos, entonces nosotros tenemos que hacer todo lo que los judíos hacen, porque si nosotros queremos ser salvos, tenemos que seguir el ejemplo de los judíos. Y eso no es lo que el Señor está diciendo acá, obviamente. ¿Verdad? La salvación viene de los judíos porque los de la tribu de Judá son los que tienen las directrices correctas de cómo adorar al Señor. Mas la hora viene y ahora es, ¿verdad? De aquello que el Señor estaba hablando, que ni en este monte ni en Jerusalén, les dice, ahora es, ya, ¿verdad? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces el Señor está inaugurando ahí oficialmente el tiempo de la adoración del Nuevo Testamento. Le dice, ahora es la hora donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y entonces la mujer ya se puso más filosófica. Sé que ha de venir el Mesías llamado Cristo y cuando venga nos va a declarar todas las cosas. Entonces la mujer no creía que Jesús era quien decía ser, ¿verdad? Y él estaba desafiando sus creencias, estaba desafiando su doctrina y lo que le dicen las mujeres, ¿sabes qué? Voy a esperar que venga el Mesías y que el Mesías confirme esas palabras que vos estás diciendo, porque vos no te creo. Y el Señor le dice, yo soy el Mesías. Cuando el Señor le dice, yo soy el Mesías, la desarmó por completo. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor acá? Estableciendo el momento de la adoración del Nuevo Testamento. ¿Cómo es la adoración del Nuevo Testamento? Ya no está amarrada
a un lugar físico y a una estructura concreta. Dice la adoración del Nuevo Testamento, la adoración de ahora, es que no se va a adorar ni en un monte ni en Jerusalén, sino que en todas partes, en espíritu y en verdad. En otras palabras, no tiene absolutamente nada que ver con el lugar ni con la estructura donde se hace. No es que solo si es un templo y que tiene una cruz, no importa el lugar. No es que si solo es en Jerusalén, no, en cualquier lugar. El mandato del Señor tiene que ver más en cuanto a la forma en la que se ofrece esa adoración. Entonces puede estar allá en la aldea más recóndita de Honduras, debajo de una champita de manaca, pero si lo hace en espíritu y en verdad, esa es adoración que el Padre busca, esa es la adoración verdadera que el Padre anda buscando. Entonces, la adoración en el Nuevo Testamento tiene más que ver con la actitud en cómo se hace. ¿Cuál es la actitud? En espíritu y en verdad. Correcto. Entonces, el Señor inaugura ahí la manera en cómo nosotros tenemos que adorar aquí en el Nuevo Testamento. Entonces, viene el problema del judaísmo, porque el judaísmo está esperando que se construya nuevamente el tercer templo en Jerusalén para ellos poder ofrecer una verdadera adoración al Señor. Y mientras tanto se lamentan todos los días por la destrucción y por haber dejado caer el templo y oran al Mesías que vuelva y que permita la construcción del tercer templo. Esa es la razón por la que todos están golpeando las cabezas en Jerusalén día y noche en el Muro de los Lamentos, esperando la construcción de este tercer templo. Y esta página que les puse aquí, ahí ustedes se pueden meter. Para donar. Se llama thirdtemple.org y pueden poner sus datos para recibir información de qué tan cerca estamos de que se construya ese tercer templo. Es una fundación que recauda dinero de personas alrededor del mundo para poder restaurar el tercer templo. Claro que sí, claro que sí. La adoración no debe estar ligada ni la santidad debe ser atribuida a lugares o estructuras concretos en el periodo del Nuevo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, el tercer templo no tiene ninguna validez, no tiene ninguna relevancia para nosotros en nuestra adoración. Digan. Claro, sí, sí. Ujú. Sí. De hecho, eh, durante la incursión de los romanos, con un general llamado Antíoco Epifanes, que él se hizo llamar así porque él decía que era una epifanía, era Dios encarnado, y él entra en el templo y en vez de sacrificar un cordero, sacrifica un cerdo para profanar, ¿verdad? El templo antes de destruirlo todo. Y él exige que ser adorado como Dios. Y entonces los judíos se niegan, ¿verdad? Se rehúsan a hacerlo y le mete fuego a todos. De hecho, la historicidad del relato cómo se llama, de Apocalipsis está muy vinculada a ese suceso de Antíoco Epifanes. Pero ellos destruyen ese segundo templo, ¿verdad? Ese segundo templo fue restaurado por Esdras y por Nehemías, ¿verdad? Y cuando lleguemos ahí, nosotros vamos a ver que el Señor permitió y le permitió a Esdras hallar gracia delante del rey Darío, fue, ¿verdad? Sí, delante del rey Darío, Artajerjes, sí. Entonces, él les permite ir y reconstruir, ¿verdad? Y la labor que ellos hicieron fue tan hermosa porque lograron restaurar nuevamente el culto al Señor al encontrar la palabra escondida. Y entonces
en todo el relato usted ve que el Señor estaba en el asunto. Y ese lugar era un lugar legítimo de adoración que el Señor había establecido, ¿verdad? Pero así como lo estableció, así lo mandó a demoler a causa de la idolatría de los judíos. Entonces, este tercer templo no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Nosotros, correcto, no esperamos la construcción del tercer templo, Y sino... que el Señor también lo sentenció cuando le dijo que viven asombrados por la gloria del templo, porque no quedará no quedará piedra sobre piedra. Así es. Entonces, el tercer antagonista en contra de esta enseñanza o de quien nos quieren librar los reformadores es del catolicismo romano. ¿Por qué? Porque los católicos romanos le atribuían una santidad especial a ciertas estructuras y lugares, como por ejemplo Jerusalén, las catedrales, Roma, ¿verdad? Todo el Vaticano, es la santa sede, eh, la santa ciudad, ¿verdad? Entonces, no, si nosotros entendemos bien la Biblia, la santidad de Dios y la adoración no están vinculadas a un lugar. Entonces, querían prevenirnos también de toda esta enseñanza romanista. Así que la adoración verdadera en el Nuevo Testamento la minamos nosotros en Juan 4, el 21 al 26, cuando el Señor le dice a la mujer samaritana, esta es la hora en la cual los verdaderos adoradores han de venir, ¿verdad? Entonces, los lugares de adoración, la abolición de esas localizaciones geográficas de la adoración a Dios, no significa, sin embargo, que no haya un lugar adecuado para la adoración en el nuevo pacto. Sin embargo, ese lugar no es ahora geográfico, sino espiritual. O sea, el que el Señor haya abolido que nuestra adoración estuviera conectada con Jerusalén y con el templo, no significa que no podamos tener un lugar específico a donde nosotros nos reunimos para adorar. Sin embargo, el énfasis no está en el lugar, sino que está en la manera en cómo se ofrece la adoración. Debemos adorar a Dios en todas partes mientras lo hagamos en la manera correcta, en espíritu y en verdad. Por ejemplo, nosotros estamos en un apartamento, en una suite, ¿verdad? Que no es el típico lugar para que se reúna una iglesia. Hay algunas iglesias que se reúnen en locales comerciales, en centros comerciales. Hay iglesias que se reúnen en sótanos. La iglesia perseguida del tercer siglo se reunía en cuevas subterráneas, ¿cómo es que se llamaban? Catacumbas, ¿verdad? En catacumbas. Entonces, no hay un lugar específico ni correcto en el cual se reúne la iglesia del Señor, sino que mientras lo hagan de la manera correcta, que es en espíritu y en verdad, pero pueden tener un lugar de reunión, ya sea que lo hagan de manera personal. El Señor Jesús dice, ¿verdad? Cuando ores, entra en tu recámara secreta, entra en tu aposento secreto. Entonces uno cuando ofrece adoración personal puede tener su lugar especial ahí donde se aparta, donde se abstiene de todo mundo para orarle al Señor. Y podemos saber que el Señor está ahí con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos dice que nosotros debemos hacerlo de esa manera. Cuando ofrecemos nuestra reunión, nuestra adoración familiar, algunas familias se reúnen en la sala, otras familias se reúnen en el comedor, otras familias se reúnen en el desayunador de la cocina, pero no importa el lugar donde se reúnan, lo importante es que se reúnan a adorar al Dios Trino en espíritu y en verdad, como la Biblia nos lo manda. O cuando se reúnan congregacionalmente. Hermanos, nosotros nos podemos reunir en un estadio, en un teatro, en un local comercial, en una casa, debajo de un palo de mango. Mientras que nosotros estemos congregados en el nombre del Señor para rendir culto de adoración conforme a la palabra del Señor,
nosotros estamos obedeciendo al lugar a donde Dios quiere que, ese es el lugar donde Dios quiere que nosotros adoremos. Amén. Y tenemos que saber una cosa, hermanos, que ninguno de estos lugares de adoración es excluyente uno del otro. Ah, hermano, ¿por qué no vino ahora a la iglesia a adorar con nosotros? No, es que me quedé adorando en mi casa. Está bien, o sea, es válido que usted adore en su casa, pero eso, el que usted adore personalmente y en su casa, no lo exime que usted venga a congregarse con sus hermanos, porque la palabra lo manda a usted a que se congregue con sus hermanos. No, pastor, es que ahora nosotros ofrecemos culto familiar. Mi familia es mi primer ministerio, se ponen bien teológicos, ¿verdad? Y bien espirituales. El que te reúnas con tu familia no te excluye o no te priva de que te reúnas con tus hermanos en la iglesia, ¿verdad? Hermano, ¿y por qué no tuvo culto familiar esta semana? No, pastor, si es que fuimos el miércoles a la iglesia, fuimos el domingo a la iglesia en la mañana y fuimos al culto de oración. Suficiente culto por la semana. Mi familia recibió. El que venga a la iglesia a congregarte todos los días no te exime de tu labor de ofrecer culto familiar con tu familia, valga la redundancia. Hermano, ¿y usted por qué no ora en su casa? No, porque es que voy el domingo a la oración con el hermano Douglas. Que venga a la oración el domingo no lo excluye de su responsabilidad de estar orando todos los días. Así que ninguna de estas maneras de congregarse o ninguna de estas maneras de adorar, perdón, es mutuamente excluyente de la otra. Tenemos que adorar de las tres maneras: personal, familiar y congregacional. Así que ahora tenemos un nuevo templo. En el Nuevo Testamento se nos da a conocer un nuevo templo, un nuevo lugar de adoración. ¿Cuál es ese nuevo templo? En un sentido, hay una extensión de la idea encarnada en el templo y el tabernáculo. Estos eran el lugar de la adoración, porque eran el lugar de la presencia especial de Dios. Antes de que pasemos a explicar esa frase, quiero que me digan, cualquiera de los hermanos acá, ¿cuál es la diferencia entre templo y tabernáculo? Robert. No, solo. Ajá. ¿Y el templo? La, muy bien, ¿verdad? A su manera, es una, es una, es una definición bien general. Pero el tabernáculo era el lugar de reunión, era, como dijo Robert, el templo portátil en el que se reunía, en el que se reunía el pueblo mientras estaba en su travesía en el desierto. ¿Verdad? Ese era el tabernáculo, el lugar de reunión. Mientras que el templo ya fue la casa edificada que hizo Salomón para que el pueblo fuera a adorar. Entonces el tabernáculo sí era portátil, ¿verdad? Mientras que el templo era más estático, como dijeron los hermanos, ¿verdad? Pero esa es la diferencia. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que en cierta manera, el tabernáculo y el templo, y junto muchos de los elementos que nosotros leímos en la adoración del Antiguo Testamento, recuérdense que eran sombra y figura de las cosas que habían de venir. Entonces ahora, en el tiempo de la iglesia, todas estas sombras y figuras se hacen ya sustancia, se hacen cosas palpables, cosas que ya nosotros podemos entender y relacionarnos con ellas. Entonces, ¿cuál es ahora ese templo y cuál es ahora ese tabernáculo? Hay un lugar en que Dios está especialmente presente. Pero según el Nuevo Testamento, la iglesia es el nuevo templo y sus asambleas son el lugar de presencia especial de Dios. Otra pregunta para examen: ¿cuál es la diferencia entre templo y asamblea? Correcto, correcto. Asamblea, de hecho, está muy asociada con la palabra eclesia.
En griego, eclesia es asamblea, es el pueblo congregado, ¿verdad? Entonces, la iglesia, que somos nosotros, cuando nos reunimos a rendir culto al Señor, esa es una asamblea, la asamblea de los santos reunidos para adorar al Señor. Entonces, la iglesia es el nuevo templo y sus asambleas son el lugar de la presencia de Dios. Muy bonito pensamiento, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Bueno, Robert, si me lee ahí. Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. El Señor ha prometido que el lugar de su presencia va a ser la asamblea de su iglesia. Vemos otro pasaje, 1 Corintios 14:25, hermana Laura. Todas sus oraciones se hacen en esto, y así, mostrándose poderoso, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Dios está entre vosotros. Cuando la iglesia se reúne, Dios está ahí con ellos. Las asambleas de este templo nuevo y espiritual han de ser apreciadas por el pueblo de Dios. Ahora, tanto como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento apreciaba la adoración en el templo físico. Mis hermanos, para el pueblo de Dios en el Antiguo Pacto, ir al templo es una cosa sagradísima. Usted no podía poner de excusa que estaba enfermo, que tenía de visita a sus parientes, que tenía mucha tarea, que tenía que lavar la ropa de toda la semana. Ir al templo meritaba que dejemos de hacer todas las cosas para ir a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor prometía que iba a estar ahí. Yo sé que nosotros podemos tener miles de actividades y miles de ocupaciones durante la semana y el domingo quizás también un día ocupado y comprometido con otras cosas. Pero si usted supiera que Dios va a estar acá personalmente el domingo para pasar revista de quiénes son los cristianos fieles, se quedaría lavando la ropa, se quedaría atendiendo a su familia, se quedaría descansando porque no ha dormido muy bien durante la semana y necesita recuperar fuerzas para empezar bien el lunes. Hermanos, para la gente del Antiguo Testamento no había excusa. Dios los había citado y Dios prometía estar aquí. Entonces esa gente dejaba todo lo que estaban haciendo, aunque vivieran en Samaria, en Judea, en Etiopía, en Líbano, en cualquier lugar, ellos se venían para estar en el templo adorando al Señor cuando se convocaba. Ahora leímos ahí que nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 18:20, que donde están dos o tres congregados, ahí está Él. Él promete estar acá. Es nuestra excusa. Él ya nos ha convocado y Él nos dijo que Él va a venir y Él va a estar ahí. Hermanos, más vale que nosotros estemos ahí, porque el Señor nos ha mandado y el Señor va a estar ahí. Cuando nosotros desatendemos la convocatoria del Señor, hacemos caso omiso de su palabra, desvaloramos su presencia. Y yo no le estoy diciendo esto para manipularlo ni para esclavizar su conciencia. Es simplemente lo que estamos leyendo. Si el Señor ha dicho que Él va a estar en medio de su pueblo cuando su pueblo esté reunido, ¿es acaso una manipulación que yo le diga que si usted no atiende, usted está desobedeciendo y desvalorizando la presencia del Señor en el lugar que Él nos ha pedido que nos reunamos? Así es. Entonces, mis hermanos, si nosotros valoramos el estudio de la palabra, si nosotros consideramos que esto es verdad y que realmente es transformador para nosotros atender a estas cosas, no podemos renunciar a la responsabilidad que esta verdad nos da a nosotros. Porque si no, somos doblemente culpables de nuestro pecado. Así que ambos son el lugar de la presencia del Señor, tanto la iglesia como la asamblea celebrada. Salmo 84, del 1 al 2. Si me ayuda, hermana Carla, a leer. Hoy hablamos
Mire cómo esta gente se expresaban acerca de ir y ofrecer sacrificio al Señor. Cuán amables son tus moradas, Dios. Ahí está hablando de ir al templo. Cuán amable es ir al templo. Oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, aunque sea el patio. Mi alma anhela estar aunque sea en el patio. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mire lo que dice en el verso 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. O sea, el atrio era el patio estaba atrio, lugar santo y lugar santísimo. Dice, mejor es quedarme un día en el patio que estar 1000 días fuera de él. O sea, aunque sea en el patio, yo me conformo. Eso es lo que está diciendo David acá. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Escogería quedarme en el portón, pero saber que ahí es la casa del Dios vivo, que estar en las moradas de maldad. Estar donde no está Dios. O sea, para David era suficiente, no era suficiente con venir al portón, ¿verdad? Pero era preferible a no venir. Si me dice, está tan lleno que no cabe la gente, pues aunque sea ahí en la esquina, ¿verdad? Donde yo pueda estar, donde están mis hermanos. Con eso me conformo. El sentir que había en David acerca de congregarse. Las asambleas públicas de la iglesia no han de cuidarse ni abandonarse voluntariamente. Hay varios pasajes que nos hablan acerca de eso, hermanos. Hebreos 25, el que ya todos no sabemos por regla, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pastor, ¿es que a usted solo le importa que la gente vaya a la iglesia? Claro, porque esa es su salud espiritual. Yo no me hago más rico porque usted venga a la iglesia. Yo no me hago más famoso porque usted venga a la iglesia. Entonces, ¿cuál es mi interés de que usted venga a la iglesia? La salvación de su alma, su perseverancia espiritual. Si alguien lo exhorta a usted a venir a la iglesia, sepa que esa persona lo ama verdaderamente, porque le está interesando su salud espiritual. Mi hermano, si su salud espiritual está bien, no importa su salud emocional y su salud financiera. Si su salud espiritual está bien, todo lo demás va a estar en orden. Entonces, por eso es muy importante que nos fijemos en estas cosas. Claro, hay momentos en que las otras cosas necesitan también atención, pero no vamos a solucionar nuestra salud emocional, no vamos a solucionar nuestra salud psicológica, no vamos a solucionar nuestra salud financiera, cualquiera sea nuestro problema, no lo va a solucionar no viniendo a la iglesia. Ah, ¿por qué no vino, hermano? No, es que me sentía mal emocionalmente, me dejó mi marido o peleamos con mi esposa. La solución no es no venir a la iglesia, sino que al contrario, necesita ir a la iglesia porque necesita restauración. La locura del mundo es pensar que no necesita arreglarse primero para poder venir a la iglesia ya arreglado. Eso es como que usted diga, me voy a curar primero antes de ir donde el doctor. ¿Qué sentido tiene? Así que necesitamos venir a Dios. Cuando más quebrantados estamos, más necesitamos de Dios. Hechos 2:42. Y perseveraban, el verso que compartí ahora en el chat, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva estaba constantemente, ustedes van a leer en este capítulo 2 y en el capítulo 5 también, así como en el versículo 46, 44 en adelante, que ellos no dejaban de congregarse, estaban todos los días congregados, reunidos, en un tiempo donde ser cristiano era severamente castigado por la sociedad. A ellos no les importaba, seguían reuniéndose.
El principio de que la presencia especial de Dios es el lugar de la adoración también tiene su aplicación, como implica la confesión, a la adoración secreta y familiar. Hay otro templo en el que el Señor ha prometido su presencia especial. Esto es así porque el creyente mismo es el templo de Dios, es decir, el lugar de la presencia especial de Dios. Y la Biblia nos habla acerca de esto. Primera de Corintios 6:19. Hermano Douglas, ¿lo puede leer para mí? Ujú. Nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. También Primera de Corintios 3 del 16 al 17 nos dice, ¿no sabéis que estos templos de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces Pablo afirma una y otra vez que nosotros somos el templo de Dios, Efesios 2 del 21 al 22, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Aquí está hablando de la iglesia, mire, la iglesia va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Luego, recordamos que en Timoteo, 1 Timoteo 3:16, le dice Pablo a Timoteo, para que si tal, sepa cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y él está hablando acerca de la iglesia. La casa de Dios es la iglesia. Y nosotros, como miembros de la iglesia, somos templos también del Espíritu Santo, el lugar de la presencia especial de Dios. Así que, mis hermanos, ¿dónde se debe de reunir la iglesia? En todo lugar, mientras adore en espíritu y en verdad. Pero la palabra de Dios nos dice que hay instancias en las que nosotros nos debemos reunir. Personalmente, familiarmente y congregacionalmente. ¿Ok? Congregacionalmente, cuando venimos y nos reunimos en la iglesia. Familiarmente, cuando nos reunimos como familia a adorar al Señor. Y personalmente, cuando atendemos a nuestra recámara secreta. Hay algunas tendencias erradas en este tiempo. Creo que con esto vamos terminando. Ojalá, 4 minutos tengo que volar. Todos hemos pasado por el momento en el que hemos sido injustamente dañados por la iglesia, ¿verdad? En el que nos sentimos decepcionados, ya no queremos volver, entonces nos vamos a quedar en casa y nos vamos a reunir nosotros. Mi casa es mi iglesia, yo soy el sacerdote que Dios ha puesto acá y vamos a celebrar el templo en la casa. Todos hemos pasado por ahí. Si no, pues en algún momento quiera Dios que no por eso, ¿verdad? Pero en esas iglesias que les gusta eh, avisar la conciencia y promover la adoración del Antiguo Testamento, sepa que en algún momento va a llegar a ese momento, ¿verdad?, en que lo van a dañar. Pero hay varias tendencias que derivan de esa situación, ¿verdad? La primera es la tendencia de la gente a pensar, mi casa es mi iglesia, ¿verdad? Mi casa es mi iglesia. No necesito ir a ninguna iglesia. Aquí, la casa de nosotros, el primer ministerio, ¿verdad? Tenemos que, no lo podemos descuidar por estar en la iglesia y todo eso. La segunda es, los primeros cristianos se reunían en casa solamente, ¿verdad? Yo no sé para qué tienen templos, yo no sé para qué tienen local. Sí, la palabra dice que los primeros cristianos se reunían en casa solamente. Y el Señor Jesús cuando iba a la casa de Marta, María y Lázaro, o iba a la casa de Pedro, o iba a la casa de aquel otro. Andaba en el templo. Eso del templo fueron inventos humanos. Y en tercer lugar, no necesito ir a la iglesia para ser un buen cristiano. Esas iglesias están llenas de hipócritas. Para ser uno más, mejor me quedo aquí en mi casa. Y mire, yo soy bueno, mejor que un montón de esos pícaros que están ahí. Yo ayudo, yo dono, yo voy, yo esto y yo el otro. Entonces, estos tipos de pensamientos nos alejan de la iglesia. Y muchas de estas posturas provienen de la ignorancia de las escrituras. ¿Qué quiero en estos
minutos que nos quedan, solamente ver cómo la Escritura contraataca estas posturas erradas. En primer lugar, mi casa es mi iglesia. ¿Por qué nuestra casa no puede ser la iglesia? ¿Alguien quiere? Ujú, ujú. Muy bien. Robert. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere? Afuera del orden establecido de Dios. No despreciar también Exactamente. el Sí. sacrificio de Cristo por su vida. Amén, amén. Sí, muy bien. Todas son respuestas correctas. Y vamos a ver, vamos a resaltar puntualmente algunas cosas que la Escritura nos dice. En primer lugar, la razón más importante por la que nuestra casa no puede ser nuestra iglesia es porque reunirnos en nuestra casa no abona en nada al propósito de la iglesia, que es cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Así es, así es. Entonces, ¿a quién estás discipulando? A mis hijos. Pero, ¿y están tus hijos alcanzando a otros? ¿Cuántas personas están siendo afectadas por tu reunión en el hogar? Y si nos vamos más allá en la gran comisión, dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas. Y tú te puedes enseñar a tus hijos a guardar todas las cosas, pero no vas a poder todas las cosas. ¿Verdad? Entonces no se cumple la gran comisión. El propósito de pertenecer a una iglesia no es satisfacer nuestros deseos personales de entretenimiento, no es buscar qué hacer el domingo en la mañana, sino que el propósito es ir y cumplir la gran comisión. Si usted piensa que venir a la iglesia solamente con venir a escuchar el sermón, usted está equivocado en su concepto de lo que significa ser iglesia. Porque nosotros nos congregamos acá para poder avanzar con esta comisión que nos dio el Señor, hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Alcanzando a nuevas personas, integrándolas a la familia de la fe, enseñándoles cómo practicamos nosotros todas las cosas que el Señor nos ha dicho que practiquemos. Si alguien no cumple con eso, aunque esté hermosamente organizado en el mejor templo, con los mejores servidores, con los mejores pastores, si no cumple ese propósito, está perdido. Entonces en casa no se puede cumplir con esa comisión. Entonces, el propósito de reunirse como iglesia en la casa, si no cumple con eso, entonces es nulo. Es nulo. No es para nuestra edificación personal, sino que es para el alcance de la comisión. ¿Cómo enseñamos a la gente a guardar todas las cosas si no cumplimos todos los mandamientos y las ordenanzas? ¿Cómo puede celebrar la cena del Señor si la palabra dice que la cena del Señor debe ser administrada por los administradores de los misterios de Dios, que son los pastores? Si la Santa Cena es una señal de comunión entre nosotros y el Señor con nosotros mutuamente, ¿cómo se cumple eso en la casa? El bautismo es un testimonio ante una comunidad de creyentes de que una persona ha nacido de nuevo. ¿Cómo se cumple esa ordenanza en la casa? Entonces vamos a ver que no hay evangelismo, vamos a ver que no hay discipulado, no hay entendimiento del bautismo, no hay entendimiento de la cena del Señor, no está cumpliendo con mandamientos congregacionales como Santiago 5:16, que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. ¿Ve? La razón de reunirnos a rendir cuentas es cumplir con esto que nos dice Santiago, que tenemos que confesar nuestros pecados a los otros hermanos. Tenemos que dar cuenta de las cosas que nos están pasando en nuestra vida para buscar ayuda y buscar ser sanados. ¿Cómo lo hace? En la casa. No se puede. También Hebreos 13:17.
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Cumple eso en la casa. ¿A quién se sujeta? No hay entendimiento tampoco de disciplina bíblica. ¿Quién lo disciplina cuando está en pecado? No hay rendimiento de cuentas. Alguien puede decir, a mí la Biblia me disciplina cuando estoy en pecado. Ah, muy bonito, pero esa no es la manera en cómo el Señor ha estipulado que sea la disciplina. Dice Gálatas 6, del 1 al 2, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, ¿quiénes lo van a restaurar? Si el papá es el sacerdote del hogar, es el que está en pecado, entonces los hijos que son más espirituales lo van a restaurar. Van a sobrellevar unos las cargas de los otros. Si lo amonestan, un fajazo le va a dar a cada uno. Entonces no se puede. ¿Quién te disciplina cuando peca? La Biblia. Esa no es la manera en la que Cristo instituyó la disciplina. La verdadera disciplina, nos dice el Señor, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si no hace caso, ve con 2 testigos. Si no hace caso, preséntalo ante la iglesia. Si no hay esto, no podemos realmente ser una iglesia. Los primeros cristianos reunían en casa, ya vamos terminando. ¿Verdad que sí? Los cristianos se reunían en casa, pero no solamente ahí se reunían. Hechos de los Apóstoles 2:46 nos dice que se reunían en el templo y se reunían en las casas. Hechos 5:42 nos dice de nuevo en el templo y en las casas. Hermanos, ¿en qué casa iban a caber 3,000 personas que fueron los primeros convertidos en Jerusalén? Tenían que buscar otros lugares donde pudieran estarse reuniendo. Hechos de los Apóstoles 1:13 dice que entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Se reunían en el aposento alto también. Acuérdense que ahí celebraron la cena del Señor. No se reunieron en una casa a celebrar la cena del Señor. Estaban en el aposento alto. Así que la iglesia primitiva no solamente se reunía en casas, alquilaban locales también. Aquí cuando dice que donde moraban Pedro y Jacobo, esta palabra morar se traduce como hospedar, donde se hospedaban Pedro y Jacobo y Juan y todos los discípulos. Ahí ellos pagaban hospedaje para estar ahí y ahí mismo hacían sus reuniones. Entonces, no solamente en casa se reunía la iglesia primitiva, sino también en locales. Ya finalmente, cuando nos dice, no necesito ir a la iglesia para ser un buen cristiano. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado eso? Y nosotros mismos en algún momento hemos llegado a pensarlo. No necesito ir a la iglesia para ser un buen cristiano. Cuando la realidad es, hermano, que si no vas a la iglesia, no eres un buen cristiano. No voy a la iglesia porque no necesito ser un buen cristiano para ir a la iglesia. ¿O cómo? No necesito ir a la iglesia para ser un buen cristiano. Si no vas a la iglesia, no eres un buen cristiano. ¿Por qué razón? Porque ser cristiano es seguidor de Cristo. Es hacer lo que Cristo hizo. Es obedecer a lo que Cristo mandó. Y si Cristo nos mandó a que nos congregáramos con otros cristianos, el desobedecer el mandato de Cristo no nos hace buen cristiano, sino que nos hace malos cristianos. Cuando nosotros leemos el contexto de Hebreos 10:25, nos vamos a dar cuenta de la gravedad del pecado de dejar de congregarse. Miren lo que dice Hebreos 10 del 25 al 27, porque todos no sabemos la primera parte, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es la que le receta el pastor los lunes
después de que no fue. Pero ¿qué sigue diciendo ahí? Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿De qué pecado está hablando? ¿De qué pecado está hablando? De dejar de congregarse. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y anteriormente está hablando de dejar de congregarse. Entonces, para el autor de Hebreos, dejar de congregarse es verdaderamente un pecado. Y cuando lo hacemos voluntariamente, sabiendo la verdad, no queda más nada que hacer que una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Los que no se congregan. Porque ¿por qué no se congrega? Que ama otra cosa más que a Dios. Ama su entretenimiento, su familia, sus actividades, etcétera, etcétera. Hermano, y si usted tiene problemas con esto, peléese con Hebreos. Ajá. Ya no quedan más sacrificios por los pecados. Bueno, lo que está diciendo es que el sacrificio ya no es efectivo sobre su vida porque está pecando voluntariamente, significa que usted no es cristiana. El sacrificio no se ha aplicado a usted todavía. O simple y sencillamente ha dejado ver que no tiene ningún efecto sobre usted el sacrificio. ¿Verdad? Y obviamente tenemos que leer también el resto del contexto, ¿verdad? De lo que viene diciendo ahí, porque después va a ser una exposición acerca de el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Pero en sí, esta segunda frase, de que porque si pecáramos voluntariamente, sigue el hilo de pensamiento de esta frase anterior. Por lo tanto, el pecado que está hablando es del dejar de congregarse. Así los exegetas nos pueden ampliar ahí o validar esa afirmación. En conclusión, mis hermanos, el lugar correcto para adorar a Dios no está en la localización geográfica ni en una estructura física concreta. Debemos adorar a Dios en todas partes mientras lo hagamos en la manera correcta, en espíritu y en verdad. La Escritura nos manda a adorar personalmente en nuestra recámara secreta, cuando el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos a orar en Mateo 6, del 6 al 8, en el contexto familiar, en el culto familiar, y congregacionalmente, como nos dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Ninguna es excluyente para la otra. El congregarnos congregacionalmente no nos excluye de congregarnos familiarmente ni adorar personalmente. Y finalmente debemos recordar que nuestra casa no es la iglesia, que la iglesia no excluye la adoración personal ni familiar, y ninguna otra excluye nuestra responsabilidad de venir a la iglesia. Y mis hermanos, vamos a orar en esta noche. Voy a pedirle a Héctor si nos puede dirigir en oración. Padre, te agradecemos realmente por esta enseñanza, Padre, por poder estar aquí, Padre, junto con nuestros hermanos, aprendiendo más de ti, Señor, congregándonos, como tú lo mandas, Señor, y escuchando tu palabra, Señor. Te agradecemos por la vida de nuestro pastor, Señor, la sabiduría para poder exponer tu palabra, y te pedimos que esta palabra caiga como semilla fértil en nuestro corazón, Señor, que no seamos simples oidores, sino que se haga obra en nuestra vida, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.